Muy buenas tardes, vamos a comenzar la clase de hoy haciendo girar esta clase en torno al concepto o núcleo central de ámbito de vida. Es un núcleo bastante complejo, puesto que expliquemos qué es el ámbito de vida. No es tan sencillo, no es tan fácil explicarlo, ¿no? Así que vamos a definir en primer lugar qué es el ámbito de vida. Bien, el ámbito de vida sobre todo es el lugar en el que nuestra existencia se da. ¿Es un lugar psicológico o un lugar físico? Puesto que hay ámbitos de vida que pertenecen al argot interno. De hecho, más adelante hay una clase eh, especialmente, digamos, apartada para hacer esto de los ámbitos internos, ¿no? Y claro, también hay ámbitos externos, es decir, que por un lado tenemos nuestro fuero interno en el que convergen muchas cosas, se dan muchas experiencias y sensaciones, y hay también ámbitos psicológicos, ¿no? En nuestro interior que son difícilmente explicables. Pero podría ser, por ejemplo, uno de los ámbitos podría ser la autoestima, otro ámbito podría ser nuestras creencias, otro ámbito podría ser nuestras frustraciones o anhelos, etcétera, ¿no? Por tanto, hay un complejo concepto de lo que es el ámbito. Pero cuando hablamos de ámbitos de vida, sobre todo hablamos de aquellos lugares, sean psicológicos o sean físicos, en los que la vida se desarrolla. Y esos lugares reciben fuerzas o energías que nosotros denominamos en esta clase fuerzas primordiales. Y estas fuerzas primordiales son la fuente de vitalidad o de energía que hay en nuestra vida y que nosotros dirigimos consciente o inconscientemente hacia los ámbitos, hacia los ámbitos de vida. Una persona que está todo el rato trabajando enfoca su energía en trabajar y enfoca pues toda su vitalidad en obtener beneficios de su trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, el concepto nuclear de esta clase es sobre todo el ámbito de vida, entendiendo ámbito de vida como un lugar psicológico-físico en el que se da la propia existencia del ser humano, ¿vale? Y claro, tendríamos que preguntarnos si eso está en los propios arcanos implícitos y si está, ¿por qué está? ¿Y cómo está? ¿Vale? Bien, la respuesta es sí, en los arcanos están ya estos ámbitos de vida implícitos, por tanto, diferentes arcanos o cartas representan diferentes ámbitos. Y para explicar por qué, cuál es la tecnología, cuál es la teoría, el fundamento, la disciplina que explica todo esto, tenemos que irnos a la sabiduría cabalística, puesto que sabemos que el tarot está interconectado con la sabiduría de la cábala. Y tenemos para explicar esto que centrarnos sobre todo en las cartas del tipo arcanos menores. Estas cartas de arcanos menores son un total de 40. ¿Por qué son 40? Bien, lo hemos explicado alguna vez que otra, pero hoy nos vamos a centrar en explicar el número 40 a través del Pentateuco y sobre todo el libro del Éxodo. Y entenderéis por qué fácilmente, ¿vale? En el Pentateuco, en el libro del Éxodo, se dice que en el monte Sinaí Moisés tuvo que orar o meditar en Dios para poder recibir las tablas y que duró 40 días y 40 noches. Este número 40 no es un número físico, es un número simbólico, no es algo literal, es decir, que se presupone que Moisés no estuvo 40 días meditando. Moisés estuvo haciendo un trabajo espiritual a través del número 40. Y sabemos muy bien que los números aquí en el tarot representan cosas, son símbolos representativos, ¿no? Por tanto, ¿qué es el 40? Vamos a entenderlo muy fácilmente. Lo primero de todo, tuvo que confrontar 40 días Moisés para poder recibir las tablas. La confrontación y la superación de 40 días hace mención, sobre todo, a un trabajo de conquista espiritual para poder recibir las tablas que no son otra cosa que la ley de Dios, la perfección divina, ¿no? Pero si nos vamos también a otros puntos de la Biblia, se dice, tanto en el Éxodo como en Deuteronomio, se dice que Moisés tardó 40 años en guiar al pueblo elegido, eh, guiar al pueblo elegido hacia la tierra prometida. Bien, ¿por qué tardó 40 años? ¿Y qué significa eso? Bien, es muy fácil de entender realmente.
Cuando se habla de días o de años, se habla de diferentes procesos. Es decir, hay procesos de día, que son procesos a corto plazo, y procesos a largo plazo, que son anuales, ¿no? Entonces, cuando se dice que en 40 días recibes la ley, se habla de un determinado proceso espiritual a corto plazo. Pero cuando se dice que meditas en años, se habla sobre todo de un proceso a largo plazo. Este proceso a largo plazo es un proceso metageneracional, es decir, que no es simplemente que hagas algo en tu vida que genere un rédito, un beneficio y por tanto que revele una verdad, sino que estás legando para los hijos y los hijos de los hijos aquel trabajo espiritual que estás realizando. Por eso son 40 años, porque está guiando a todo el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Son 40 años. Y el número 40 simboliza el desierto que tiene que pasar el propio pueblo de Israel para alcanzar la tierra prometida, que es una alegoría, es un símbolo de encontrar la paz interna, encontrar nuestro paraíso interior, ¿no? Nuestra mejor versión de nosotros, ¿no? Entonces, en este sentido, el 40 es el desierto. Y claro, ¿qué es el desierto realmente? ¿Qué simboliza el concepto de desierto? ¿Y por qué los arcanos menores son el desierto? Es decir, hay 40 cartas de arcanos menores, ¿y por qué hay 40? ¿Por qué son el desierto por el cual Moisés tiene que llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida? Bien, la respuesta es porque literalmente, los arcanos menores simbolizan todo aquello que tenemos que superar con el ego, siendo el ego la parte de nosotros que nos empuja a la conexión con la tierra, a la conexión con lo primordial de la fisicalidad y a la supervivencia y todo lo que compete a la supervivencia, a la sensación de muerte o, como dicen en la Cábala, a el árbol de la muerte, ¿vale? Árbol de la muerte, eso es algo muy, muy poderoso, ¿verdad? Bien, ¿qué es el árbol de la muerte? ¿Por qué he dicho árbol de la muerte? Sobre todo porque en la Cábala hay dos grandes árboles principales que son el árbol de la vida y el árbol de la muerte. El árbol de la vida representa el esquema o la anatomía del alma, mientras que el árbol de la muerte representa la anatomía de lo que llamamos ego. Y claro, la gran pregunta es, ¿qué es el ego realmente? No es otra cosa que un constructo, es decir, que un prototipo, una construcción de una personalidad que puede ser transformada. Es una personalidad que tiene información. Por ejemplo, un ego es una mente que piensa, que siente, porque ha aprendido a pensar y a sentir en virtud de la información que el ser, que somos nosotros, hemos vertido, ¿no? Por ejemplo, si nosotros aprendemos que una opción política es la correcta y la otra es la incorrecta, o si aprendemos que un equipo de fútbol es el bueno y el otro es el malo, independientemente de los resultados, ¿no? O si aprendemos que tal cosa es excitatoria mientras que tal cosa es inhibitoria, todo eso está dentro del concepto de ego, porque el ego es un conjunto de información que genera nuestra personalidad aquí abajo, finita, ¿no? En el mundo. Entonces, ya Freud, por ejemplo, o Jacques Lacan, o Carl Jung, estos grandes genios realmente trabajaron mucho sobre el contexto y el concepto del ego. Y, por ejemplo, Freud habló mucho en su tópica del superego y del ello. Él lo llamó ello, ¿no? Que sería la parte baja del ego que nos conecta con todas las pulsiones animales, ¿no? Por tanto, los arcanos menores representan sobre todo eso, representan el desierto, que no es otra cosa que el ego que tiene que sufrir y también tiene que disfrutar el ser. Es decir, nosotros como ser o como alma tenemos que asociarnos a un ego que está dentro del cuerpo físico, está dentro del mundo físico y que está dentro de la dinámica del mundo físico, ¿no? Para poder tener nosotros una fisicalidad y poder estar aquí, ¿no? Ese es el concepto. Por tanto, los arcanos menores representan eso.
Y en el especial, por ejemplo, Teoría y Método, que hablamos de arcanos mayores contra arcanos menores, ¿no? Realmente ese concepto es un concepto muy útil porque habla de alguna forma el potencial de expansión contra la restricción, contra la parte de nosotros que lo que quiere es abastecer su ego, ¿no? Y cuando digo potencial de expansión, hablo de expansión de conocimientos y de sabiduría, ¿no? No hablo simplemente de expansión de disfrute, por ejemplo. Eso puede estar en el ego. El ego quiere pasarlo bien. El ego quiere evitar el sufrimiento. El ego quiere una serie de cosas, ¿no? Y claro, esto es un asunto complejo, psicológico y filosófico que podemos zanjar por ahora simplemente diciendo que los arcanos menores simbolizan el desierto por el cual tiene que pasar el alma en la tierra, ¿ok? Casi nada. Y son 40, y son 40. Pero esta división de 40 sabemos que se dividen en 10, 10, 10 y 10. ¿Por qué? Vamos a seguir viéndolo con el concepto de los ámbitos. Siguiente vídeo. Hoy continuamos nuestra clase hablando de los arcanos menores y por qué hay 10 arcanos menores por cada palo y por qué es un total de 40. Muy bien, lo primero de todo cabe decir que hay un grado decimal en el tarot. Siempre hay números naturales y enteros del 1 al 9 más 10, que sería un 0, ¿no? Por tanto, siempre hemos dicho que se respeta el grado decimal, pero la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué 4 veces? ¿Por qué hay 4 palos? Muy bien, el grado decimal en el tarot está relacionado con lo que en Cábala se llama Etz Chaim o el árbol de la vida. El árbol de la vida es un ideograma muy famoso, muy popular, muy importante y la verdad es que es muy útil, puesto que es una serie, es un árbol con una serie de esferas que representan diferentes dimensiones de conciencia. Es decir, que estas 10 dimensiones del árbol de la vida representan diferentes formas de ser conscientes de la vida. Y claro, la dimensión más alta es la que tiene mayor conciencia, mientras que la dimensión más baja es la que tiene menos conciencia. Dentro de este paradigma, el árbol de la vida explica, por ejemplo, cómo las almas o los seres van poco a poco evolucionando desde la piedra, desde la forma de vida menos consciente, hasta la forma de vida más consciente, que simbolizaría el ser espiritual o el ser de luz o la divinidad o como lo queráis llamar, ¿vale? Realmente hay un esquema en el árbol de la vida que explica cómo poco a poco vamos desarrollándonos hasta llegar a lo que es nuestro yo superior, por decirlo así, o nuestra conciencia superior, que no sería otra cosa que nuestro espíritu, ¿ok? Lo que se llama espíritu generalmente, que realmente en la Cábala se llama Neshama, encontrar nuestro Neshama, nuestra chispa espiritual o nuestra luz, ¿vale? Muy bien, entonces en ese sentido el árbol de la vida representa, es un ideograma que representa la evolución o involución, que realmente la involución sería una evolución retrógrada hacia atrás, ¿no? Puesto que no es que sea una involución como tal, es simplemente que se evoluciona hacia atrás, ¿no? Representa eso y también representa las diferentes dimensiones que existen dentro de lo que es la propia anatomía de la conciencia. Súper interesante, ¿vale? Pues hay un principio en la Cábala que dice que no es que exista simplemente un árbol de la vida, sino que dentro del árbol de la vida existen muchos y concretamente hay 4 árboles asociados. Es decir, que aunque hablemos del árbol de la vida, realmente es un bosque, puesto que un ser humano es un conjunto de árboles de la vida, ¿vale? Y cabe decir que el árbol de la vida es un ideograma como tal que representa, como hemos dicho, la conciencia. El hecho de que haya un bosque representa la conciencia del ser humano como algo multidimensional, es decir, algo que tiene diferentes mundos o diferentes departamentos y que trabaja en paralelo. Bien, en la Cábala se dice que hay cuatro
árboles interconectados, 4 árboles principales, que son los que dictaminan realmente el ascenso o descenso de los mundos superiores a los mundos inferiores o viceversa, ¿vale? Por tanto, ¿cómo una persona evoluciona? No es que evolucione simplemente a través de 10 dimensiones, es que las 10 dimensiones del árbol de la vida a su vez están interrelacionadas con otras dimensiones también de otros árboles, que representan diferentes parcelas de nosotros. Ahí el concepto de ámbito se hace inherente, se hace patente y se hace evidente, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente cada árbol de la vida representa una función o un mundo de nuestro ser, tanto dentro como fuera. Ejemplo de esto, si hay 4 árboles principales, 4 grandes árboles principales, implica que hay 4 grandes mundos y que cada mundo obedece a una ley, obedece a una norma, ¿vale? Concreta. Y esto lo podemos ver en nuestra vida asociando cada mundo o árbol de la vida que decimos, con un palo de la baraja del tarot. Por ejemplo, existe el árbol de la vida de los bastos, que realmente el árbol de la vida de los bastos es el mundo del fuego, es el mundo del elemento fuego. Y se dice que hay un mundo entero regido por el elemento fuego, al igual que aquí en el mundo físico rige el elemento tierra. Entonces, mientras que nosotros estamos en la tierra donde se rige por el elemento tierra, tiene que haber otros mundos en los que también interactuamos, que hay otros elementos imperantes o dominantes. Por tanto, hay un árbol de la vida dentro de nosotros que representa nuestro mundo en el elemento tierra. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese árbol de la vida del mundo del elemento tierra nuestro, individual? Es el cuerpo físico. Puesto que el cuerpo físico es, se supone, digamos, la evidencia individual de nuestra realización en la Tierra. Es decir, mi cuerpo representa mi mundo físico, ¿vale? Mi mundo físico individual. Y hay 3 mundos aparte de este. Está mi mundo acuático, mi mundo del aire y mi mundo del fuego. Y cada uno tiene también un cuerpo diferente. Pues cada uno de estos cuerpos tiene a su vez 10 dimensiones porque tienen un árbol entero. Es curioso porque cuando nosotros estudiamos esto encaja perfectamente la teoría con la práctica. Es decir, el árbol de la vida con sus 10 dimensiones encaja perfectamente con el cuerpo físico, tanto en apariencia como en dinámica. Porque algunas partes del árbol de la vida se asocian con el anabolismo, es decir, con la producción de uniones, por ejemplo, de síntesis o sintetización, ¿no? Elaboraciones, síntesis de sustancias hormonales, químicas, etc., ¿no? Y también en otras partes del árbol de la vida hay una función catabólica, hay una ruptura, una división de elementos. Se produce, por ejemplo, la ruptura del tejido, pues es algo catabólico, ¿no? Es decir, que hay funciones anabólicas y catabólicas dentro del árbol de la vida y explica perfectamente este árbol cuál es la dinámica del cuerpo físico. Y así también el árbol de la vida explica la dinámica del cuerpo emocional, del cuerpo mental y del cuerpo espiritual, ¿vale? Es decir, que por darles un nombre, cada árbol de la vida representa a la perfección la dinámica y el funcionamiento de un cuerpo concreto del ser humano. Y esto es muy curioso porque según esto, es como si tuviésemos 4 cuerpos trabajando en paralelo. Un cuerpo del fuego, un cuerpo del aire, un cuerpo del agua y un cuerpo de la tierra. El cuerpo de la tierra lo podemos ver, es el cuerpo físico. ¿Cuál es el cuerpo del aire? ¿Cuál es el cuerpo del agua? ¿Cuál es el cuerpo del fuego? Bien, todas estas cuestiones realmente se van a resolver solas a lo largo de las clases, ¿vale? Puesto que el tarot está relacionado directamente con la cábala y con toda esta sabiduría. Y de forma práctica se ve, puesto que cuando hacemos una tirada y aparecen muchos bastos, por ejemplo, están hablando del cuerpo del fuego, puesto que los bastos sabemos que están relacionados con el fuego, ¿vale? Por tanto, qué complejidad está, ¿verdad? Cabe decir, a todo lo dicho,
que cada árbol es independiente y dependiente, puesto que, por ejemplo, el árbol de la vida del fuego interactúa con el árbol de la vida del agua y de alguna forma se retroalimentan. El fuego y el agua trabajan juntas para producir y para retroalimentarse, ¿vale? Para alimentar vida y para finalmente traducirlo en experiencias del ser, ¿no? De la propia existencia. Entonces, cada uno de estos árboles son independientes, pero juntos son el bosque de nuestra conciencia. Un bosque que realmente tiene, bueno, pues diferentes árboles, porque nuestra conciencia es algo complejo que debe ser trabajado en diferentes aspectos. Por un lado, incluso en la psicología, se estudia la psicología de la atención, de la memoria, la psicología pues, del pensamiento, la psicología del lenguaje, la psicología de las diferencias individuales, etcétera, etcétera, ¿vale? Por tanto, aquí hay muchas cosas interesantes que aprender y que estudiar y que trabajar, ¿vale? Lo más importante de todo es entender que los cuatro mundos están interrelacionados. Es decir, lo que sucede en el mundo físico también tiene un eco en el mundo del fuego, por ejemplo. Tiene eco en todos los mundos. Cuando el mundo del fuego da un paso, el resto de mundos reacciona a ese paso. Se produce una reacción constante porque hay una retroalimentación entre los mundos, ¿vale? Eso es muy importante entenderlo. Y también es importante entender que esta interrelación y esta interconexión genera lo que llamamos ego. Es decir, por un lado existe el ser que piensa, el ser que siente, el ser que cree, el ser que padece, el ser que sufre, el ser que sobrevive, el ser que siente placer, el que se obsesiona, etcétera, 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 etcétera. Todos estos yoes no son otra cosa que los diferentes árboles interrelacionándose con las 40 dimensiones del ego, ¿vale? Por lo tanto, cada carta de arcanos menores simboliza una propia dimensión del ego y un trabajo del ego en concreto, ¿vale? Bien, para entenderlo mejor, diremos que de las 10 dimensiones se respeta el esquema que vimos en las primeras clases sobre la interrelación y la interconexión también de lo que sería el pardés, ¿vale? Vimos el pardés, que eran los cuatro, digamos, los 4 niveles que existen para el entendimiento de las cosas, ¿no? Y los 4 niveles que existen de producción de las funciones de los hechos en el mundo. Es decir, algo que sucede al menos 4 veces, porque se produce ese principio del pardés en el que sucede como deseo o sucede como emanación, también sucede como producción, como producto. Es decir, que la ley del pardés dice que en el fondo, como es arriba, es abajo. Es decir, que si yo pienso una cosa, finalmente acabo actuando tal y como pienso, ¿vale? En el fondo es eso, la ley del pardés, ¿vale? Pues para entender bien la interconexión de los árboles, debemos entender que, en primer lugar, cada árbol tiene, como vimos, unas raíces, un tronco, unas ramas y unos frutos, ¿vale? Son los 4 puntos del pardés. Es decir, que el mundo físico, por ejemplo, tiene esos 4 puntos del pardés. Y que este mundo físico, con su árbol, el árbol de la vida del mundo físico, en el fondo tiene también estas 10 dimensiones, están separadas en 4 niveles. Nivel de raíz o de emanación, nivel de rama, nivel de tronco o de formación, ¿no? Nivel de ramas y finalmente nivel de frutos, ¿vale? Entonces, es muy interesante entender que estos 4 niveles están en todos los árboles de la vida, ¿vale? Bien, cuando dije antes formación con tronco, me refiero a que el tronco forma todo el árbol, lo que es la vitalidad del árbol, porque todo el árbol se sostiene en el tronco, mientras que las raíces simbolizan el número 1, el número 2, ¿vale? El tronco simboliza del 2 al 8, mientras que los ramajes simbolizan
el 7 y el 8, por decirlo así. Y finalmente los frutos son el 9 y el 10, siendo sobre todo el 10. Es decir, que cada número da un paso hacia la producción final, que es el fruto. Es decir, que si algo se da mal en el proceso del 1 al 10, el fruto sale amargo, sale mal, ¿vale? Por tanto, el mundo físico, el mundo mental, el mundo espiritual y el mundo emocional, cada uno tiene un árbol y tiene 10 niveles, bueno, 10 números de expansión, de desarrollo, de evolución, de maduración, ¿vale? Y esos, a su vez, 10 niveles o 10 números se pueden dividir de nuevo en los 4 niveles del Pardés, ¿vale? Como dijimos, que es, como hemos dicho, raíz, tronco, ramas y frutos, ¿vale? Por tanto, fijaos qué experiencia. Si yo tiro una tirada, si hago una tirada sobre una cuestión y sale el 2 de espadas, el 2 de espadas me está hablando de la fase raíz del mundo mental, ¿vale? Fase raíz del mundo mental, es decir, que activando esta conjunción de árboles de la vida y de la ley del Pardés, realmente el 2 de espadas hablaría, sí, estamos en el árbol del mundo mental, ¿vale? Estamos en ese árbol de la vida, en la dimensión 2, que es una dimensión baja todavía, ¿vale? Incluso podemos, para trabajar en todo esto, hacer una división de 2 partes, del 1 al 5 y del 5 al 10, ¿vale? Para entenderlo rápido. Entonces, por ejemplo, el 4 de copas estaría en la primera parte, pero muy avanzado, ¿verdad? Del árbol de la vida emocional. Mientras que, por ejemplo, el 8 de bastos estaría ya muy avanzado, casi en el fruto del mundo del fuego, ¿no? Por tanto, podríamos trabajar con estas cuestiones pues, para hacer tiradas de tarot, tanto simbólicas como después directamente literales. ¿Por qué? Porque es cierto que los bastos es cierto que representan el mundo del fuego, el mundo del deseo, el mundo, digamos, espiritual, ¿no? El mundo libidinal, como explico en esta clase. Lo explico un poquito más adelante, hago el esquemita, ¿vale? Por tanto, no es algo en el fondo tan metafórico. Es decir, que el mundo físico es el que es y representa las necesidades físicas, tanto como el cuerpo físico. Podríamos decir de forma literal que el cuerpo físico es el árbol de la vida del mundo físico. Por tanto, de los oros. Los oros representan el mundo físico, ¿vale? Mientras que las espadas, por ejemplo, representan el mundo mental. Por tanto, podríamos decirlo literalmente. Las espadas representan el mundo de la mente, representan el cuerpo mental. Al igual que los oros representan el cuerpo físico. Y así podríamos desplegar con los 4 palos. Y es muy interesante puesto que estos 40 números son una totalidad en la que se encuentran las 4 grandes parcelas del ego, que son en el fondo estos 4 mundos interrelacionados, que son en sí mismo el bosque de la existencia del ser humano y de la propia vida. Muy bien, pues continuamos con la siguiente parte de esta clase, haciendo los esquemas del retículo tarótico, casi nada, y del ideograma del hombre tarótico. Desplegando todo esto, pero ya veremos que dejamos un poquito apartado el concepto de Cábala del árbol de la vida, ¿vale? Pero sí voy a dejar aquí los diagramas del árbol de la vida para que se vean y se entiendan un poco mejor gráficamente y tal. Y de todas formas, en clases posteriores iremos viendo de una forma también práctica, ¿vale? Todo esto de las cuestiones de los árboles de la vida, porque en el fondo el tarot es cabalístico y por tanto el tarot explica cuál es la arquitectura tanto del cuerpo de todo el universo como de nosotros, de nuestros propios cuerpos. Y claro, eso plantea muchas preguntas, pero sobre todo plantea el placer de encontrar respuestas. Continuamos.